No queremos otro Chernóbil. Ese es uno de los titulares que ha dejado esta reunión que ven a tres bandas entre los presidentes de Ucrania, de Turquía y también el máximo mandatario de la ONU. Se refieren a la urgente necesidad de aislar de esta guerra la central de Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, en la que a diario se producen intercambios de fuego entre los ejércitos. A falta de unos días para que se cumplan 6 meses desde el inicio de la invasión rusa, Zelensky afirma que solo va a negociar la paz si Rusia abandona los territorios ocupados, incluyendo también Crimea y el Donbass. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no es el único frente en el que estamos pendientes hoy en Atlántico Noticias. No sé si lo han notado, pero estamos en medio de un verano loco. Por media Europa se suceden episodios de calor, se extiende la sequía, nos devoran los incendios y en medio de todo esto llegan puntuales a su cita las tormentas de finales de agosto. Así que dependiendo del lugar de Europa al que miremos, es igual de probable encontrar paisajes con fuego o con granizo. Bueno, si hablamos de fuego, España sigue marcando récords. Los satélites europeos ya sitúan las hectáreas afectadas por encima de las 280.000 desde que empezó 2022. Y el que más preocupa ahora mismo es el de Begís, en Castellón, que sigue sin control. Pero no hay que irse muy lejos para pasar de la fuerza del fuego a la del agua. En el norte de España, en el sur de Francia y en el Mediterráneo, las tormentas con lluvia, con rayos, con granizos y con viento están sembrando el terror. En la isla francesa de Córcega hay 6 fallecidos. La lluvia parece que solo dio resultado en el incendio de Valdebó, en Alicante, y allí ahora los equipos de extinción trabajan en la estabilización de ese fuego. Sin embargo, a pesar de que sí que se vieron que las llamas se redujeron en Begís, en Castellón, muy cerca de este otro, también en la Comunidad Valenciana, el fuerte viento ha vuelto a empujar a las llamas y han rebrotado algunos puntos. España sigue marcando récord en cuanto a superficie afectada por el fuego. La lluvia ayudó, pero no evitó el viento que hizo que el incendio en Begís, Castellón, rebrotase en puntos como este. Ya no solo fincas agrícolas o vehículos, el fuego se adentra en el paraje natural y protegido de Cueva Santa. Es muy agresivo y temen que camine hacia el sur, por lo que han confinado o bien desalojado algunos pueblos cercanos. Nada, pues subíamos de Valencia sobre las 2:30 de la tarde aproximadamente y ya vimos lo que es el humo a lo lejos y ya hemos avisado. Y después, cuando nos evacuaron, subíamos de Alcublas y ya se veía pues todo el frente de fuego. Miércoles de madrugada, a las 4 de la madrugada, evacuaron la población de Sacanyet. Nos comunicaron que debíamos poner operativo este albergue en concreto de Alcublas, para hasta 80 personas de capacidad, porque Sacanyet tenía algunas localidades, pedanías, aldeas cercanas y podían ser susceptibles de ser evacuadas también. Mejor situación y mejor resultado ha dado la lluvia en Valdebó, en Alicante. Allí, a diferencia de Castellón, sí han podido realojar a sus habitantes. Ahora los equipos de extinción trabajan en su estabilización. Y mientras continúa la investigación sobre el incidente del tren en Begís hace un par de días, 5 pasajeros permanecen ingresados por quemaduras. Recordemos que el tren de media distancia se vio en un momento dado acorralado por las llamas, como decimos el pasado martes. Los pasajeros, algunos de ellos decidieron incluso bajarse del convoy. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha pedido un informe riguroso y se está elaborando por la Dirección del Incendio Forestal y el por qué se adoptaron ciertas decisiones. Y muy preocupante también la situación, aquí lo estamos viendo, en Argelia, donde al menos 38 personas, entre ellos 13 menores, han perdido la vida por una oleada de incendios en el norte del país. También han encontrado los cuerpos de varios animales que no pudieron escapar de las llamas. Estos días en Argelia se han declarado casi 40 fuegos en medio de una ola de calor que alcanza los 47 grados. No solo el calor, también el viento llega a alcanzar en algunos puntos los 90 kilómetros por hora, avivando precisamente esas llamas. Y preocupa también la situación en otro punto del Mediterráneo, en Italia, sobre todo en la isla de Pantelleria, al sur del país. Llamas virulentas, como están viendo, que han obligado a evacuar varias viviendas, entre ellas la casa del famoso diseñador de moda Giorgio Armani. Las temperaturas han superado ampliamente los 40 grados y, al igual que en Argelia, el viento hace que las llamas sean más virulentas.
Preocupante también la situación en Italia, sobre todo, como decíamos, en la península de Pantelleria con esas llamas, y también preocupante la situación que estamos encontrando en otro lugar del mundo, provocada precisamente por esta ola que estamos viviendo. Como decíamos, en Italia, en Pantelleria, esos grados que han provocado esos incendios, pero es que no solo el fuego mantiene en vilo a los servicios de emergencia. Son casi 190 litros los que cayeron ayer por metro cuadrado en Guipúzcoa. Las tormentas han descargado con fuerza en el País Vasco, en Cataluña y también en Baleares. Granizo, lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 220 kilómetros por hora. Con esta fuerza impactó la tormenta en Córcega. Una tormenta que ha dejado al menos 6 muertos, 2 de ellos en un camping por la caída de árboles. También 20 personas han resultado heridas, 2 en estado crítico. El presidente de la isla ha activado el plan de alerta naranja para evitar nuevos incidentes. Emmanuel Macron ha convocado una reunión de emergencia para establecer un plan de respuesta. Los meteorólogos avisan que esta inestabilidad se mantendrá en los próximos días, con especial atención al mar. Un pescador también ha perdido la vida por el intenso oleaje de las últimas horas. En Marsella, las carreteras quedaron sepultadas por el agua. En solo 45 minutos cayeron más de 35 litros por metro cuadrado, lo que equivale a 6 meses de lluvia. Lluvia que vino acompañada por fuerte tormenta eléctrica. 2 niños han muerto y 5 personas están desaparecidas en Pakistán después de que su vehículo fuese arrastrado por la crecida del río. Un caudal que aumentó rápidamente por las repentinas lluvias monzónicas anormalmente fuertes según los expertos. En el último mes ya son 560 las víctimas mortales a causa de las lluvias. 4 días lleva lloviendo con fuerza en Nueva Zelanda. Lluvias que han obligado a 50.000 personas a abandonar sus hogares ante la crecida de los ríos y la inestabilidad del terreno. Solo en la costa sur, más de 400 viviendas fueron evacuadas. En lo que va de agosto ha llovido más de 172 litros por metro cuadrado, más del doble de lo habitual. Y se espera que lo peor llegue en las próximas horas. Los servicios de emergencia avisan que se podrían producir deslizamientos de tierra. Por previsión se han cerrado carreteras y escuelas. En China, 17 personas han muerto y otras 17 siguen desaparecidas tras las fuertes lluvias. El gobierno ha tenido que rescatar a más de 2.000 personas, consecuencias de fenómenos adversos que vive el país desde junio, que está dejando olas de calor e inundaciones históricas. Bueno, pues volvemos a Italia. Esto es Venecia, donde una tormenta ha sorprendido también a turistas en esta plaza del Palacio Ducal. Fuertes rachas de viento que se llevaron sombrillas de las terrazas. Los transeúntes se resguardaron en los portales de la plaza. En algunas regiones del norte del país se han registrado rachas de viento de más de 140 kilómetros por hora. En el centro de Italia, 2 personas perdieron la vida por la caída de árboles y un clima adverso, las 3 semanas de calor intenso por estas temperaturas. Bueno, aquí en Canarias por unos días nos hemos mantenido al margen de cualquiera de esos vaivenes veraniegos con condiciones estables, pero parece, Saila Falcón, que va a volver el calor intenso este fin de semana. Cuéntanos. Sí, Antonio, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde el ascenso será más ligero, aunque no por ello se van a librar del calor. En el resto del archipiélago recomendamos mucha hidratación y ropa fresca. La Agencia Estatal de Meteorología ya tiene activo aviso amarillo para mañana en la isla de Gran Canaria y el domingo este aviso sube a color naranja en esa isla y se activa el aviso amarillo en el resto del archipiélago. ¿Esto qué significa? Pues que las temperaturas podrán alcanzar los 34 grados en medianías orientadas al sur del archipiélago, incluido el área metropolitana de Tenerife, y en el caso de Gran Canaria podrían alcanzar y superar los 38 grados el domingo. Pues ya vemos que nos vamos preparando para el calor, Saila, pero no es el único fenómeno que nos va a esperar este fin de semana, ¿verdad? Pues no, Antonio, porque además de calima, que nos va a acompañar durante todo el fin de semana en capas altas, que tenderá a remitir el domingo, no nos vamos a librar por completo de las nubes. Serán de tipo medio y alto. Las tendremos en la primera mitad del día en las islas occidentales y no descartamos que nos dejen alguna precipitación débil y ocasional, que en cumbres de La Palma y Tenerife podrían ser más intensas en forma de chubascos, y tampoco descartamos alguna tormenta aislada en el Teide el domingo.
Domingo, tormenta y laja en el Teide. O sea, lo que estoy viendo yo, Shaila, que el fin de semana vamos a preparar la mochila con bañador, con toalla por si acaso, pero también con paraguas y con chubasquero, ¿no? Eso, el fin de semana de todo, dependiendo a qué parte o a qué zona de las islas vayamos. Desde luego, el mejor consejo que sí que podemos darles es mucha hidratación, repetimos, y evitar exponernos demasiado al sol entre las 10 y las 7 de la tarde, que serán las horas de mayor radiación. Pero si se deciden por ir a las playas de las islas, en las del sur tendremos el mejor estado del mar, y por las del norte tampoco estaremos nada mal, porque allí las temperaturas serán algo más frescas. Eso sí, tengan en cuenta que allí las olas rondarán las más grandes el 1,5 metros de altura. Gracias, Aila. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana a todos. Bueno, vamos ahora hasta Fuerteventura, porque allí está la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha afirmado que esa isla ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en materia sanitaria. María Asensio, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa visita institucional? Muy buenas, pues la ministra Carolina Darias comenzaba su visita institucional en el Hospital General de Fuerteventura y ha podido conocer de primera mano todos los avances que se están llevando a cabo en los últimos meses en la isla, como ese acelerador lineal que entraba en funcionamiento el pasado mes de junio y que convertía a Fuerteventura en la primera isla no capitalina en hacer uso de uno. Además, 258 pacientes han sido ya tratados de sus procesos oncológicos sin necesidad de ser trasladados a otras islas, pero también ha podido visitar las obras de la que será la primera sala de hemodinámica y el primer TAC de planificación y simulación, que se espera entren en funcionamiento antes de septiembre del año 2023. Además, la ministra Darias ha confirmado una inversión de 38,5 millones para Canarias para avances tecnológicos en sanidad. De esos 38,5 millones, 3,5 serán destinados a la isla Majorera. Una vez finalizada esa visita al Hospital General de Fuerteventura, se ha trasladado hasta este Museo Arqueológico de Betancuria para asistir a la firma de adhesión de los 6 municipios majoreros a la Fast Track City frente al VIH, un proyecto en el que ya participa la Isla del Hierro, pero la ministra también ha hecho referencia a la actualidad. En cuanto a la viruela del mono, ha confirmado que ya han llegado esa segunda parte de las 7.000 dosis que se unen a las 5.000 primeras que habían llegado. Además, ha confirmado que están pendientes de la decisión de la EMA de si se amplía a 5 dosis esa dosis por la viruela del mono. Si tiene el visto bueno de la ponencia y también de la Comisión de Salud Pública, comenzar la inoculación la próxima semana, pinchazos intradérmicos, lo que va a posibilitar incrementar las dosis que se vayan a poner, y eso sí, hacerlo también primera y segunda dosis con una pauta intermedia de los días establecidos, que son en torno a 28. Pues precisamente sobre la viruela del mono seguimos hablando, porque en Canarias se han confirmado ya 144 casos y otros 5 están en estudio desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria. 4 de ellos en Fuerteventura, en la isla que acabamos de visitar, pero la mayor parte, como saben, en Gran Canaria y en Tenerife. Los que siguen activos síntomas leves, los que tienen síntomas leves y se encuentran en recuperación en sus casas. En el conjunto de Europa ya se rozan los 20.000 casos de contagios, de los que más de 5.700 corresponden a España, y otro país que comienza a encabezar esta cifra de contagios mundiales es Estados Unidos, donde ya preparan también allí un nuevo cargamento de vacunas. De 360.000 dosis disponibles en Estados Unidos de la vacuna contra la viruela del mono, se podrán administrar 1.800.000 dosis. La dosificación, según la Casa Blanca, es fruto de investigaciones que permitieron concluir que de una sola dosis se pueden extraer 5 porciones de aplicación subcutánea. Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. Protección suficiente que, según estos funcionarios, permite ampliar la cobertura. Esta es una respuesta total del gobierno que se basa en un trabajo sólido del Dr. Ahaji y en el Consejo de Seguridad Nacional, que nos permitió acelerar rápidamente nuestras herramientas y recursos. Nuestros pies permanecen en el acelerador para hacer todo lo posible para poner fin a este brote. Al 17 de agosto se registran ya 13.500 casos de viruela símica en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio del total mundial
mundial que asciende a 39.000 casos. El Departamento de Salud tiene reservadas 50.000 dosis para ser usadas en eventos que involucren a grupos vulnerables. Ahora quiero enfatizar que si bien estamos ofreciendo la vacuna en estos eventos a quienes tienen un alto riesgo, esta es una serie de vacunas de 2 dosis y recibir la vacuna en estos eventos no brindará protección en el evento en sí. Los CDC trabajan con los departamentos de salud estatales y locales para garantizar planes en eventos masivos, no solo en torno a la vacunación, sino también a las pruebas y la participación de la comunidad. Ya saben que estamos a punto de cumplir 6 meses de guerra en Ucrania y nos fijamos ahora en California, en un grupo de estudiantes, precisamente ucranianos, en la Universidad de Stanford, que están ayudando a compatriotas que permanecen en su país. Les ofrecen servicios de medicina y también de consultas gratuitas por Internet para quienes aún están en Ucrania y no tienen acceso a la sanidad que tenían antes. Durante las últimas semanas, la doctora Florence Thierry, originaria de Bélgica, ha estado ofreciendo consultas médicas gratuitas virtuales a los ucranianos que están cerca o en la línea directa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Hablo con niños, personas mayores y adultos y estudiantes. Principalmente tienen preguntas como ¿qué puedo hacer si no tengo acceso a medicinas? Es un problema muy grande, así que intento ayudarles a tratar su problema sin medicación. La doctora Thierry participa en Telehelp Ukraine, organizado por estudiantes y profesores ucranianos en la Universidad de Stanford. La estudiante ucraniana Solomia Savchuk es directora ejecutiva del proyecto. Hay muchos médicos estadounidenses que no pueden volar a Polonia o Ucrania y ayudar a los refugiados allí, pero tienen algunas horas a la semana en las que pueden dar consultas gratuitas en línea o apoyo psicológico a los ucranianos que no pueden contactar a sus médicos habituales en Ucrania porque están demasiado preocupados por la guerra. Telehelp Ukraine ayuda a personas en las zonas más afectadas por el conflicto, donde el acceso a los hospitales y medicina es limitado. Entre los 75 voluntarios médicos hay cardiólogos, neurólogos, dermatólogos y psicólogos como Anaid Atasuntseva. Mucha depresión, ansiedad, muchos de ellos tienen la culpa del superviviente. Creo que la guerra ha exacerbado muchos problemas que la gente tenía incluso antes de la guerra. Con la ayuda de traductores, 75 médicos voluntarios participan en Telehelp Ukraine, ofreciendo atención médica y esperanza que algún día podrán reconstruir sus vidas y su país. Pues continúa la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Ucrania. El líder del país, Volodymyr Zelensky, solo se va a sentar a negociar con Rusia, ha anunciado, si Putin retira todas sus tropas de las zonas ocupadas en su país. No solo las que ha ocupado después de iniciar la guerra, sino también Crimea, una región que se anexionó a Rusia en el año 2014. Sentados en la mesa, esta vez el encuentro pasa por negociar la exportación de cereal desde Ucrania. Aunque lo cierto es que lo que más preocupa al líder ucraniano y al de Naciones Unidas es el riesgo que se corre en la central nuclear de Zaporizhia. Erdogan, el presidente turco, se compromete así a hablar con Putin porque dice no querer un nuevo Chernóbil. Zelensky pide que se desmilitarice la zona. Por contra, rusos y ucranianos continúan acusándose unos a otros de ataques dentro de la propia central. Pero además de Zaporizhia, Kharkov sigue siendo bombardeada. Las fuerzas rusas controlan ligeramente la región mientras atacan ya no solo al ejército ucraniano, también hay ataques contra los propios civiles. En este sentido, Ucrania advierte a sus mediadores, no se sentará a negociar la paz con Rusia. La única condición que impone Zelensky, que Putin deje de ocupar todos sus territorios, incluida Crimea. Y mientras en Afganistán el atentado de hace unos días en Kabul deja una cifra definitiva de 21 fallecidos. Además, nos siguen llegando noticias desalentadoras sobre la situación que vive el país. Después de un año del regreso del talibán, el retroceso económico, también social y de libertades es evidente. Hoy les contamos la historia de San, un artista que ha tenido que huir de su país para poder seguir haciendo música. Dijo que nos cortaría la cabeza y las manos y destruiría todos nuestros instrumentos musicales. Al día siguiente de la llamada, mi padre me dijo que me fuera a Pakistán y luego vine aquí, a Peshawar. ¿Dónde más podría ir? Soy Shams Senan de Nangarhar, Afganistán. Llevamos aquí 6 meses y esta es la 4ª casa a la que nos mudamos. Es duro. Tenemos 18 miembros en la familia, incluidos 5 niños en edad escolar. Esta es la 2ª vez que nos convertimos en refugiados.
Nos enteramos de que los talibanes habían entrado en Kabul. Todos nuestros programas fueron cancelados y todo fue un caos. En otros distritos como Kama, los talibanes allanaron algunas actuaciones nocturnas, golpearon a músicos y destrozaron sus instrumentos. Algunos transportadores nos cobraron dinero y pasaron de contrabando nuestros instrumentos de Peshawar. Solo podemos agradecerles. Corazón, cuando llegaron los talibanes, sentí que nuestra música moría como si fuera el final del Rabab. Si este colapso conduce al cierre de nuestras escuelas de música, nos quedaremos con las manos vacías. Algunos amigos sugirieron que lanzáramos un canal de YouTube para ganar dinero. Es por eso que viajé casi 300 kilómetros para llegar aquí, para encontrar imágenes agradables para atraer al público. Espero que la cultura afgana, nuestra música, nuestras melodías no mueran. Espero que sobrevivan. Y de Afganistán hasta Estados Unidos, donde el director financiero de la organización Trump se ha declarado culpable de fraude fiscal. A pesar de eso, podría tener que declarar ante un tribunal el próximo mes de octubre. Ha admitido que tramó un plan para evitar pagar impuestos mediante el que defraudó a lo largo de 15 años lo correspondiente a unos ingresos de 1,76 millones de dólares. Más al sur, en Brasil, Bolsonaro ha vuelto a ser noticia, pero no por sus mítines de campaña, sino por un momento de tensión, ahí lo están viendo, que vivió con un influencer brasileño. Bolsonaro se ha encarado con el influencer, conocido como Wilker Leao, cuando este le estaba grabando con su móvil mientras le criticaba. Bolsonaro le ha agarrado de la camiseta con la intención de quitarle el aparato, de quitarle el teléfono móvil y finalmente mantuvieron una conversación con la que intentaron limar asperezas. En São José dos Campos, el presidente se encontró con una refugiada de Venezuela. Y ahora vamos a México. En cuanto al rescate de esos mineros, no hay novedades, no hay buenas noticias. Continúan las labores para concluir el mapeo preliminar del subsuelo en el que se localizan las minas, donde permanecen atrapados esos 10 mineros. Ayer sí se produjo otro rescate de mineros, en este caso en Colombia. Con mejor resultado, ya que todos, gracias a otros equipos de rescate, salieron sanos y salvos. Aplausos, gritos, silbidos, abrazos y hasta lágrimas fueron las reacciones que se generaron cuando uno a uno los mineros salían de la mina sanos y salvos. Llenos de lodo y con un poco de ayuda, cada uno caminaba hasta estas carpas donde fueron atendidos. Y para evitar que alguno sufriera tal vez un desmayo o entrara en shock, los cubrieron con unas mantas y sus ojos también fueron tapados. Don Emilio, a pesar, dice, de haber pensado que no iban a lograr salir de ahí, relató cómo se mantuvieron en pie mientras estuvieron atrapados. Claro, cuando me echaron por la manguera, me echaron de tomar y aire. Y es que fueron 15 angustiosas horas de trabajos, de suministrar alimentos y darles palabras de aliento a los mineros atrapados para poder mantenerlos con vida. Miren, lo que ustedes observan en este momento por este túnel donde están subiendo las personas que estaban colaborando también en el rescate de los 9 mineros es justamente el punto principal que se taponó y que obstruía la salida de los mineros y por donde mantuvieron comunicación y donde también pudieron suministrar los alimentos y el agua a las personas que allí se encontraban atrapadas y que lograron ser rescatadas. Los 9 mineros fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de Ubaté, donde se recuperan. En Venezuela, 8 de cada 10 trabajadores tienen que ganarse la vida de manera informal, como allí lo llaman. Aquí lo conocemos como trabajar en B o economía sumergida. Bueno, una de esas formas de sobrevivir ante la precariedad de los sueldos las van a ver, las barberías callejeras. Debajo de un puente, en el bullicioso centro de Caracas, se gana la vida Richard Palencia. Ahorita percibimos una economía inestable. Cada quien tiene que luchar por el salario. Lleva 7 años en el mismo lugar, procurándose ingresos con su máquina de rasurar, en una Venezuela donde 8 de cada 10 ciudadanos trabajan de manera informal, según la encuesta de condiciones de vida. En mi núcleo familiar somos 9 personas y le doy gracias a Dios, mis hijos están estudiando y debajo de este puente mantengo a mi familia. Por cada corte cobra $2, mucho menos de la mitad de lo que costaría en un salón de belleza. Por eso, Carlos es un cliente habitual. Y que estos muchachos a lo mejor no tienen para pagar un local
porque un local ¿cuánto le puede costar? En otro extremo de la capital venezolana, Ender Lemus improvisó en plena calle su barbería con láminas de zinc y trozos de lona. El sol de mediodía calienta el diminuto espacio, pero no es excusa para detener la faena. Empezó a las 10 de la mañana y puedo cerrar a las 5 de la tarde, 6, depende. Si hay clientes, hasta que no se haya el último cliente, yo por lo menos no cierro hasta que se haya el último cliente. A solo metros de distancia de la misma avenida donde Ender ejerce su oficio, otros barberos ambulantes esperan también hacer la mayor cantidad de cortes posibles para llevar algo de dinero a sus casas. Bueno, y como cada viernes de verano hablamos de ciencia aquí en Atlántico Noticias, aunque lo de hoy bien podría ser el argumento de una película de ciencia ficción. Miren, un grupo de astrofísicos ha detectado una extraña y persistente señal de radio que procede de una galaxia lejana que parece parpadear incluso con sorprendente regularidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Se lo vamos a preguntar a uno de los investigadores de este hallazgo. Juan Mena Parra, astrofísico. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es lo extraordinario de esta señal? Primero les doy un poquito de contexto. Digamos que nuestros ojos, los ojos de nosotros los humanos, son sensibles a la luz visible y por eso podemos distinguir los colores amarillo, azul. Pero si nuestros ojos fueran sensibles a los colores del espectro de radio, cada vez que miramos hacia el cielo podríamos ver como unos destellos de luz muy brillantes, como estrellas que se encienden y se apagan en fracciones de segundo. Y eso es lo que llamamos estas ráfagas de radio rápidas, que sabemos que provienen de otras galaxias, pero no tenemos muy claro exactamente qué los genera. Este es un fenómeno del cual no sabíamos hasta hace muy poco, menos de 15 años, porque los eventos son bastante difíciles de detectar. Es por eso que fue necesario esperar a tener un telescopio especializado como este que tenemos acá, en el fondo de mi pantalla, para poder detectar estos eventos de manera más seguida y más detallada y poderlos estudiar. El artículo que publicamos en la revista Nature hace poco es sobre uno de estas ráfagas que es muy especial, es diferente a todos los que hemos observado hasta ahora, que la mayoría de estas ráfagas duran fracciones de segundos, mientras que esta dura más de 2 segundos. Y en lugar de ser un solo destello, es más como una sucesión de destellos. Y es por eso que digamos que la analogía más familiar sería con los pulsos de un electrocardiograma, porque así es como observamos estos datos en nuestros computadores cuando analizamos los datos del telescopio. Claro, pero electrocardiograma a tantos millones de kilómetros de distancia, tantos millones de años luz, probablemente no haya, o sí, no sabemos. La pregunta sería, ¿cómo y por qué? Claro. Digamos que la analogía para digamos que el público en general entienda es el latido del corazón, porque así es como observamos los datos de nuestro telescopio. Obviamente no es eso lo que los genera. Tenemos una buena idea de que estos destellos son generados en estrellas muy especiales que se llaman pulsares o magnetares, que son estrellas superdensas que se forman cuando estrellas mucho más grandes que nuestro Sol agotan todo su combustible y colapsan bajo su propio peso. Entonces, este tipo de estrellas son digamos que los candidatos más fuertes a ser los que generan este tipo de destellos, aunque eso es aún fuente de debate entre la comunidad científica. Por eso necesitamos detectar mucho más de estos destellos para poder comprender mejor qué los genera y poder utilizarlos, por ejemplo, para entender y para aprender sobre la expansión del universo. Por cierto, hacía usted referencia antes a un telescopio que tiene en la imagen que está detrás de usted. Ahí lo podemos ver, porque cuando usted estaba diciendo no se veía bien, pero bueno, ahí lo tenemos a su derecha, a la izquierda de las personas que nos están viendo en la pantalla. Exacto, ahí la está señalando otra vez usted. Bueno, no me puedo resistir a preguntarle esto, aunque quizás no sea demasiado científico. ¿Se descarta que la señal de radio venga de vida extraterrestre? Se descarta. Se descarta. Vale. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, lo que no se descarta, aunque nos estamos quedando sin tiempo, lo que no se descarta es que sí que sirva esas señales para ver cómo se va expandiendo el universo, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos descubrir más de esto, porque como vienen de galaxias tan lejanas, algunas de ellas a miles de millones de años luz de nosotros. Entonces, si podemos medir cómo cambian estas señales a medida que se alejan de nosotros o que provienen de galaxias mucho más lejanas, podemos aprender, por ejemplo, qué es lo que causa la expansión acelerada del universo.
que es un misterio de la astrofísica, uno de los más importantes, esto que llamamos energía oscura, claro, que nadie sabe qué es, que compone más o menos el 75% de lo que hay en el universo y que solo sabemos que causa una expansión acelerada del universo, pero nada más. Muy bien, pues Juan Mena Parra, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y seguiremos pendientes de sus investigaciones. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, y seguimos hablando del espacio porque en pocos años la NASA podría volver a enviar a astronautas a la Luna. La misión Artemis va a realizar dentro de pocos días el primer viaje de prueba para comprobar la seguridad de esa nave. En 1969 Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna y en 1972 fue la última vez que la NASA envió a un astronauta. 53 años después, la NASA prepara una nueva misión para devolver a los astronautas al satélite de la Tierra. Artemis 1, como se llamará la expedición, será una nave que en su primer viaje no llevará expedición y realizará pruebas para futuras misiones. El 29 de agosto la Agencia Espacial tiene previsto el lanzamiento, después orbitará alrededor de la Luna y regresará a nuestro planeta 42 días después. Una infraestructura que ha costado más de 37 millones de dólares y aunque en esta primera misión no irán humanos, las próximas de Artemis sí llevarán astronautas hasta la Luna y después hasta el planeta rojo. Faltan 10 días, pero el cohete ya está preparado en el sistema de lanzamiento tras viajar desde el centro de construcción en Florida. Bueno, pues si finalmente la NASA consigue ese objetivo, los astronautas tendrán dónde quedarse durante su estancia en Marte. Esta casa infalible está diseñada para ser instalada en el planeta rojo. El diseño lo ha realizado un equipo de expertos especializados en la construcción de edificios en climas extremos. La casa tiene 170 metros cuadrados, que no está mal, y puede soportar temperaturas superiores a los 80 grados. Y no vuela a la Luna ni tampoco a Marte, pero en Betanzos, en La Coruña, celebran el vuelo del globo de papel más grande del mundo. Con sus imágenes nos despedimos hoy, vean. Se trata de una tradición que empezó hace 147 años y que en los últimos años no se había podido retomar precisamente por la pandemia. Aunque no pudo salir el pasado martes, día de San Roque, como marca la tradición, las condiciones meteorológicas sí han permitido su vuelo esta última madrugada. Con esta imagen lo dejamos. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.